Ya, en la sesión de hoy día, entonces, vamos a partir con un límite especial, un estilo de límite que quedó pendiente de la sesión anterior, ya que es el siguiente. Aquí es súper, vamos a hacer como un acto de fe gigante, porque no hay, como, como los contenidos están tan apretados, no hay tiempo para demostrar todo lo que se hace en este curso. Eh, Hay un límite súper especial, que es este, eh, que si uno llegara y reemplazara, así como ¿qué pasa si tomo valores muy grandes de x en lo que está dentro del paréntesis se va a 1 y lo que está en el exponente, por supuesto, que se va a infinito? Entonces, este tipo de límites es otra de las indeterminaciones que vimos en la clase anterior. Estas que, no, que pueden dar cualquier cosa. Ya, 1 elevado a infinito, ya una expresión que sea un 1 para valores muy grandes, sea muy parecido a 1 elevado a algo muy grande, es una expresión indefinida. ¿Ya? Y en este caso da este número particular. E es un número, se le dice el número de Euler, así se escribe, y es aproximadamente 2,68, por ahí. Un número irracional, horrible, igual que pi. Esto se demuestra con sucesiones, ya, es más delicado, hay un trabajo más riguroso que hacer ahí. Nosotros lo vamos a aplicar, ¿ya? Lo vamos a aplicar en este tipo de ejercicios que, como el que voy a mostrar a continuación. Eh, ahí, acá. Ya, este tipo de ejemplos. Fíjense acá que me piden calcular este límite. Es un gran paréntesis que tiene una fracción adentro. Y arriba tiene un exponente, 2x. ¿Ya? Si yo vuelvo a pensar la misma situación que yo les comentaba hace un rato, si yo me quedara solo con el paréntesis, con la base, yo puedo calcular ese límite. Ese límite, de hecho, me da 1, porque es polinomio arriba, polinomio abajo del mismo grado, y los coeficientes me quedo con los coeficientes principales, 3 partido en 3, que da 1. Y el 2 a la x, perdón, el 2x que está en el exponente, si el x se va a infinito, eso se va a infinito. Entonces también es algo que tiene la forma, es solamente como para memorizar estas situaciones, es de la forma 1 elevado a infinito, que no existe, eso no tiene sentido, ¿ya? Pero es de esa forma, 1 elevado a algo muy grande, ¿ya? Entonces, cuando pasa algo así, uno dice, ah, ya, tengo que usar algo que tiene que ver con este límite exponencial, el que habíamos visto recién. Lo voy a anotar acá para que lo tengamos a la vista. Era el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 partido en x elevado a x. Ese límite da e, el número e. ¿Ok? Ya, entonces vamos a usar dos cosas. En realidad una muy importante. Después hay un detalle que yo se los voy a comentar. Voy a usar una propiedad que no está en la lista de las propiedades anteriores. ¿Ya? Esto de que el límite se separa en la suma, se separa en la resta, multiplicación, división, con ciertos reparos, raíz, potencia, bla, bla, bla. En todas esas propiedades no está esta propiedad, que para resolver este tipo de ejemplos es necesaria. ¿Ya? Dice lo siguiente. Si usted tiene dos funciones, f y g, con todos los requisitos que le pide a la función, que no se indefina, bla, bla, cosas de ese estilo. Y usted tiene que el límite de la f cuando x tiende a le da L y el límite de la g cuando x tiende a le da M, entonces el límite del f elevado a g, como si el g fuera el exponente, ese es el límite de la base elevado a el límite del exponente, ¿ya? L elevado a M. ¿Ok? Pero para eso, lo mismo que las otras observaciones que hemos hecho antes. Para que esto se cumpla, cada límite por separado tiene que existir. ¿Ya? No puede darme uno de ellos infinito, por ejemplo. No tiene sentido si es que funciona así. De hecho, en este ejemplo, no lo puedo usar directamente porque el límite de la base me está dando 1 y el límite del exponente me está dando infinito. Entonces, acá eso no tiene sentido. ¿Ok? Pero lo vamos a usar igual, pero en otro momento. Vamos a hacerlo, vamos a manipular un poquito la expresión y lo vamos a usar igual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
yo voy a intentar replicar el límite que aparece aquí, acá en negro, que es un 1 más 1 partido en algo. Eso quiero replicar. Entonces yo voy a manipular esta expresión. Voy a escribir límite. Mejor manipulemos la expresión sin el límite primero y después le ponemos el límite cuando esté lista. Tengo la fracción 3x más 1 partido en 3x menos 5. Toda esa elevada a 2x. Yo quiero provocar un 1 más algo. Entonces lo que yo voy a hacer es 3x menos 5 más 6. El 3x más 1 que está arriba lo separé en 6 menos 5. La gracia es que todo eso está dividido por 3x menos 5. Entonces lo voy a separar. 3x menos 5 acá y 3x menos 5 acá. ¿Ya? Separé en esa suma. ¿Ya? Obviamente en la primera me da 1, que es lo que ando buscando. ¿Ya? Y todavía está el 2x arriba. Entonces tengo 1 más 6 partido en 3x menos 5. Hice aparecer el 1. Eso es lo primero. Después, necesito que en la fracción que está sumándose al 1 quede en la forma 1 partido en algo. Entonces, en vez de escribirlo como 6 partido en 3x menos 5, lo voy a escribir como 1 partido en 3x menos 5 partido en 6. Eso. Ya aquí me quedó de la forma 1 más 1 partido en algo, donde ese algo es una fracción. ¿Ok? Todo esto a la 2x. ¿Ya? Y para poder replicar el límite que aparece ahí, que me está dando E, necesito que ese algo que está acá abajo también aparezca arriba, si yo quiero tener alguna chance de replicar esto. ¿Ya? Entonces, como no está, como ese algo en este caso es 3x menos 5 partido en 6, y arriba claramente no está, entonces yo lo impongo, lo voy a escribir nomás, así como muy patudamente, lo voy a escribir. Aquí lo voy a poner elevado a 3x menos 5 partido en 6, pero como lo estoy poniendo arbitrariamente, así porque me tincó nomás, porque lo necesitaba, tengo que compensarlo. Entonces voy a multiplicar al mismo tiempo por lo mismo, pero al revés. ¿Sí? En el fondo, lo que estoy haciendo es multiplicar por un 1 especial, ya un 1 conveniente, que es la fracción dividida en sí misma. ¿Ya? Y todo esto por 2x, que todavía está flotando ahí y todavía no lo he ocupado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agrupar estas... bueno, esto es lo mismo, pero a un último paso antes de hacer el límite. Esto es lo mismo que escribir 1 más 1 partido en la fracción elevado a la misma fracción, ¿sí? Y como aquí tengo puros exponentes multiplicándose, entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde vienen los exponentes que se multiplican? Vienen de elevarse uno sobre el otro. Entonces, todo esto está elevado a la multiplicación del 2x con la otra fracción. Entonces me queda 12x partido en 3x menos 5. ¿Ya? Esto que está aquí es lo que está acá. ¿Ok? Entonces, la expresión la dejé así. La dejé en esta forma. Tengo una gran base. Esta sería como mi base completa. Y este sería mi exponente. Son funciones, cada una de ellas. ¿Ya? La base y el exponente. Entonces, ahora voy a usar el límite. A todo esto le voy a calcular el límite y voy a mostrar que el límite de la base me da un número y el límite del exponente también me da un número. Entonces, en total, me queda la base, el límite de la base elevado al límite del exponente. ¿Ya? Entonces, cuando calculo el límite, cuando x tiende a infinito, del 1 más 1, pero lo voy a hacer por separado. Voy a hacerlo por separado. Entonces, límite de la base. ¿Quién era la base que marqué? Era el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 partido en 3x menos 5 partido en 6 elevado a 3x menos 5
partido en 6. Ese es el límite que estoy calculando. ¿Ok? Esa era la base. Y aparte voy a hacer el límite del exponente. El límite del exponente es el límite cuando x tiende a infinito de 12x partido en 3x menos 5. ¿Ok? Claramente el de abajo es mucho más fácil que el de arriba. Ya, en el de arriba voy a hacer un cambio de variable. Voy a decir u es lo mismo que 3x menos 5 partido en 6. ¿Ya? Eso le voy a poner u. ¿Y qué pasa cuando uno se cambia de variable? Hay que ver a dónde tiende la variable. Si el x tiende a infinito, ¿a dónde se va esta función? También se va a infinito. ¿Ya? Porque arriba tengo grado 1 y abajo tengo grado 0. Entonces el de arriba gana. Y cuando el de arriba gana, eh, la fracción completa se me va a infinito. Entonces este límite me queda ahora en la variable u, cuando u tiende a infinito, de 1 más 1 partido en u elevado a u. Y eso es lo mismo que tengo escrito ahí arriba. Ya solamente que en vez de x dice u. Pero es lo mismo. Así que esto me da e. El límite de toda esta base es e, el número de Euler. Y ahora el exponente. Ahora calculo este límite. Arriba tiene grado 1, abajo tiene grado 1. Entonces, como tienen el mismo grado, me quedo con los coeficientes principales, el 12 y el 3. Y eso me da 4. ¿Ya? Como ambos límites existen, entonces el límite total que yo quería, me da lata escribirlo todo de nuevo, pero lo voy a hacer. El límite de 1 más 1 partido en 3x menos 5 partido en 6 a la 3x menos 5 partido en 6 y todo esto elevado a 12x partido en 3x menos 5. Todo eso existe y es e a la 4. Y ahí termina. ¿Ok? Entonces, en un principio no podía ocupar el límite del límite e. No tenía chances de hacerlo. Tampoco podía ocupar esta propiedad, ya porque me quedaba 1 elevado a algo que sea infinito. Pero una vez que yo lo manipulo, puedo ocupar estas propiedades. ¿Ok? Y aquí incluso la gracia fue provocar eso. ¿Ya? Y eso, lo interesante acá es que se vaya a infinito. ¿Ya? En la expresión, esta expresión que yo reemplacé por u, necesito que ese u se vaya a infinito. ¿Ya? Así que eh, está bien hecha ahí la manipulación, ¿ya? Para que todo calce bien. ¿Alguna duda, chicos? ¿Consulta? Estos son como los últimos límites, como el último estilo de límite que uno debería saber calcular, ¿ya? Ya hicimos el repaso, o sea, como un paso por todos los límites calculables, ya desde polinomios, cociente de polinomios, trigonométricos, cociente de trigonométricos, con todas las posibilidades que eso da, con límites especiales, bla, bla, y llegamos a estos que son como exponenciales, que son los últimos, ¿ya? Así que como límite ya estamos listos. Eso es lo que uno tiene que saber. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a otro concepto que está íntimamente ligado al límite y se llama continuidad. Déjenme ver acá primero. No sé si esto era lo de antes. Sí, ya. Vamos al otro concepto. Vamos a alcanzar a ver como la mitad de todo lo que involucra continuidad. Hoy día nos interesa ver cuando las funciones son continuas, ¿ya? Y clasificarlas cuando no es continua, en reparable o irreparable. Vamos a ver al tiro qué significa eso. Primero, tengo una función que tiene su dominio y su recorrido. Esa función se le dice continua en x0. ¿Ya? X0 es un número que está en el dominio. Se le dice continua en x0, sí, solo sí. El límite cuando x tiende a x0 de la función me da la función en x0. ¿Ya? Aquí está la equivalencia, después está escrita la equivalencia en la definición epsilon delta. ¿Ya? En el fondo, el límite es justo la función en x0.
¿Ok? Entonces, básicamente la continuidad tiene que ver con el límite. ¿Ya? Es calcularle el límite a la función en ese x0 y comprobar que coincide con la función en x0. Implícitamente, eso involucra tres situaciones. Hay tres checks que hay que hacer. ¿Ya? Hay tres checks. Primero, que la función tiene que estar definida en x0. ¿Ya? Porque eso es el lado derecho de la igualdad. La función en x0 tiene que existir para que haya igualdad. No puede dar infinito. ¿Ok? Entonces, el x0 tiene que estar en el dominio. Eso es lo primero. Lo otro es que el lado izquierdo de la igualdad tiene que existir. El límite, cuando x tiende a x0 del f de x, tiene que darme un número. ¿Ya? Entonces, tiene que darme, porque tiene que darme f de x0, ¿ya? Tiene que existir. Y por otro lado, esos dos números por separado tienen que ser iguales. ¿Ya? Así que, en realidad es como un triple check el que yo debo hacer. Siempre. Cuando tengo una función continua. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a la pizarra para mostrar qué quiere decir eso. ¿Qué implica la continuidad cuando yo veo un gráfico? ¿Y por qué se llama continuidad? ¿Ok? Por ejemplo, voy a ver como los casos malos primero. ¿Ya? Si yo tengo una función, pongámosla así, no, vamos a hacerlo con línea punteada. Si yo tengo una función que tiene una indefinición, por ejemplo, voy a inventar la 1 partido en x menos 1. Esa se indefine en 1. ¿Ya? El 1 no está en el dominio. Y el gráfico de la función es así. El gráfico de la función es así. ¿Ya? ¿Por qué la palabra que se usa es continuidad? Porque cuando yo voy recorriendo el gráfico y lo dibujo, aquí de izquierda a derecha, yo bajé a infinito, a menos infinito, ¿sí? Se está pegando muy acá, y de repente, ¡pup!, saltó, y ahora vuelvo acá desde más infinito. Entonces se pegó un salto gigante, un salto de largo y de alto infinito, ¿ya? Entonces la función ahí se dice que no es continua, porque para poder dibujarla, yo tengo que levantar el lápiz para poder dibujarla. No es una línea continua todo el rato, ¿ya? Entonces, en este caso está fallando el primer punto. Aquí f de 1 no existe, ¿ya? Aquí para que sea continuo en 1, el límite cuando tiende a 1 tiene que ser igual a la función en 1, pero la función en 1 no existe. Así que tengo cero chance de que esa igualdad se cumpla, ¿ya? Otro caso que ya lo hemos conversado en otra ocasión, es qué sucede con la función x cuadrado menos 1 partido en x menos 1. Esa función que está ahí. Esa función, si usted la simplifica, le queda x más 1, ¿ya? Pero originalmente esa función en el 1 no estaba definida, ¿ya? En el 1 se indefine, ¿ya? Entonces, esta función es como eh, tiene un hoyito. Es como la x más 1, que es así, esa funciona así, pero acá en el 1 tiene un hoyito, ¿ya? Entonces, en este caso existe el límite. Aquí existe el límite cuando x tiende a 1 de mi función. Porque yo simplifico, eso es el límite cuando x tiende a 1 del x más 1, y eso me da 2. El límite existe, ¿ya? Me da 2. ¿Ok? El problema es que la función en 1 no existe. Aquí no existe la función en 1. ¿Ok? La anterior es más fea porque la anterior tampoco existe el límite cuando x tiende a 1. ¿Ya? Tampoco existe. Ya se me va a infinito o menos infinito. ¿Ya? Pero aquí puede que exista el límite, pero si no existe la función en 1, tampoco funciona. ¿Ya? Y el otro caso malo, por ejemplo, es la función. Voy a hacer una super idiota. Una función así. Acá es así, acá es así. ¿Ya? Aquí, aquí voy a ponerle un puntito negro y aquí un puntito blanco. Esa función, por ejemplo,
tiene todo, la puedo definir. Esa función es, pongámosle 1 si x es mayor o igual que 0, y pongámosle menos 1 si x es menor que 0. Esa es una función, ¿ya? Exótica, es una función por parte, pero esta existe. ¿Cuánto vale f de 0, por ejemplo? En 0 vale 1, ¿ya? Ahí existe. ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a 0? Ahí tengo problemas, porque ese límite no existe. Porque si me acerco por la izquierda, me da menos 1, y si me acerco por la derecha, me da 1. Así que el límite no existe. ¿Ok? Ahí falló. ¿Ok? Entonces, eso le pasa a la continuidad. Todos estos gráficos que les estoy mostrando acá son de funciones que al dibujarlas, yo suelto el lápiz. ¿Ya? Necesariamente tengo que hacer un salto con el lápiz para seguir dibujando. ¿Ya? Esta, por ejemplo, tiene un hoyito. ¿Ya? Aquí tengo que saltar sí o sí para seguir dibujando. ¿Ya? Y esta es más brutal, tiene un salto grande. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería? En cada una de ellas falló algo. ¿Ya? En la primera fallaron las dos cosas, la función y el límite. En la de la derecha tengo que el límite está bien, pero no existe la función. Y en la otra existe la función, pero no existe el límite. ¿Ok? Entonces, si algo falla, ya no es continuo. Si las dos fallan, por supuesto que no es continuo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ve una función continua? Se ve como dice el nombre, continua. ¿Ya? Una línea continua, bonita, sin hoyitos, sin levantar el lápiz. ¿Ya? Por ejemplo, la x cuadrado, la función x cuadrado. ¿Ya? Y la gran mayoría de las funciones que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Excluyendo, no sé, la parte entera, por ejemplo, o las funciones por tramos, son funciones continuas. ¿Ya? Y la gracia de la función continua, y lo que me está diciendo la definición, es que cuando yo quiero calcular, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 3 de, del x cuadrado, ustedes ya saben que es llegar y reemplazar. Es 3 al cuadrado. ¿Ya? Y eso es haber agarrado la función, si esta yo le pongo f, haber agarrado la función y reemplazar el 3. ¿Ya? ¿Cuánto vale la función cuando, cuando x tiende a 3? Bueno, vale 9, que es lo mismo que la función en 3. ¿Ya? O sea, en resumen, las funciones continuas son todas aquellas donde para calcular el límite yo llego y reemplazo. Entonces, súper bien, en todas las funciones que hemos visto hasta ahora, polinomios, cociente entre polinomios, eh, ¿cuál otra más? Las trigonométricas, función seno, coseno, tangente, etcétera, todas esas, eh, yo tengo permiso para reemplazar. Entonces, todas esas son funciones continuas, ya las que hemos visto. Van a ser no continuas, entonces aquellas donde se indefina la función, de alguna forma, ahí hay una discontinuidad, o bien si la tengo definida en tramos o la tengo como con parte entera, esas son funciones que son discontinuas en algún punto. ¿Ya? Esa es la idea general. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer ahora es como llevarlo a la práctica con funciones concretas y vamos a determinar continuidad y la vamos a clasificar después. ¿Ya? ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran comentar? ¿No? No, profe. Ya, démosle entonces, vamos con avanzar un poquito más en las definiciones. Ya, entonces, una vez que ya entendí qué significa continuidad en un punto, ¿ya? Uno habla al principio de que la función es continua en ese punto, a donde está tendiendo el límite. Después, como que yo le puedo subir de categoría a la definición y decir que la función es continua en todo el dominio, sí, solo sí, es continua en cada punto del dominio. Ya, por ejemplo, la que vimos recién en el pizarrón, la x cuadrado, es continua en todo su dominio. En cada uno de los puntitos que están ahí, para calcular el límite yo tengo que llegar y reemplazar. ¿Ok? Entonces, aquí está la lista de funciones que hemos visto. La función potencia es continua. ¿Ya? La función raíz también es continua. ¿Ok?
Acá hay una salvedad, un detalle importantísimo. La función raíz no tiene gráfico hacia la izquierda, hacia los negativos. ¿Ya? La función raíz solamente tiene gráfico hacia la derecha. Entonces uno se podría preguntar, bueno, ¿qué pasa en el cero? En el cero, ¿la función es continua? No tengo gráfico a la izquierda. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el riesgo? De que el límite no exista. Entonces, el límite por la izquierda tiene que ser igual al límite por la derecha. Pero por la izquierda no hay función. ¿Ok? Entonces, para evitar eso, uno dice que es continua por la derecha. Porque ahí es donde me interesa la función. Hacia la izquierda no hay nada. ¿Ya? Así que ahí no me interesa. Uno dice, es una terminología nomás. Es solo decir que la función en cero es continua por derecha. Porque ahí existe el límite. Ahí tengo función para calcular el límite. A la izquierda no me interesa. ¿Ok? La función raíz cúbica, y de hecho cualquiera de las raíces impares, es continua. Ya, esa sí tiene dominio todos los reales, entonces ahí no me interesa si es por izquierda o por derecha, da lo mismo. Ahí es continua, puedo llegar y reemplazar. La función seno, la función coseno, son funciones continuas. Puedo llegar y reemplazar, lo demostramos en la última clase. Aquí hay una explicación y un error. Aquí está mal explicado algo. Se lo voy a corregir hablando, así que ojo con esto. Eh, la función tangente es continua entre menos pi medios y pi medios. Ya acuérdense que el gráfico de la tangente es como una ramita y en pi medios y en menos pi medios la tangente da infinito, da valores muy grandes que tienden a infinito. Entonces ahí hay unas asíntotas verticales. ¿Ya? Ahí, cuidado, en pi medios y en menos pi medios hay asíntotas. No es continua ahí, ¿ok? Entre medios sí, es una función continua. Yo puedo llegar y reemplazar el valor de a dónde tiende el x en la tangente cuando calculo el límite. Entonces, la segunda frase, lo que está escrito acá abajo, está mal escrito, ¿ya? Lo que quiere decir acá no es que sea continua en x igual menos pi medios, ¿ya? En x igual menos pi medios no existe el límite. ¿Ya? Me da menos infinito. Ahí no existe el límite. Entonces, ahí no es continua. Derechamente no es continua. ¿Ya? Lo que quiere decir la frase que está acá, que está mal escrita, está mal redactada. Lo que quiere decir es que a la derecha del pi medios, yo tengo que la función es continua. Ya le ahí va, encima está mal copiado acá. Aquí mil disculpas, está súper mal escrito esto. Y a la izquierda del pi medios, del positivo, yo tengo que la función es continua. ¿Ya? Pero tanto en menos pi medios como en pi medios, la función no es continua porque la función no existe ahí, que es uno de los requisitos. ¿Ya? De los tres requisitos que estaban acá, aquí, el primero es que la función exista en el punto, ¿ya? Y la función tangente no existe ni en pi medios ni en menos pi medios, ¿ya? Así que ojo, porque acá está mal escrito, ¿ya? Yo lo voy a avisar, a ver si lo cambian cuando después se publique el PDF, pero voy a ser súper, eh, ¿cómo se llama? Majadero en eso, ¿ya? Para que sea continua tiene que existir en el valor, y aquí no existe la tangente en esos valores. Ya, eso con la tangente. Después, esta función, esa función que está ahí es una función por tramos, ¿ya? Tiene un valor absoluto. Entonces, más encima tiene como tramos dentro del tramo. ¿Ya? Así que lo voy a ver acá en el pizarrón. Acá, esa función. Esa función me aseguran que no es continua en x igual 0. Ya, pero es una función por tramo, un poquito exótica. Veamos qué significa. Tiene un valor absoluto. Entonces, la función... Ay, voy a cambiar de color. La función sería x partido en x, ¿cierto? Si es que los x fueran positivos. Si los x son positivos, cuando yo calculo el valor absoluto, me queda lo de adentro nomás, ¿ya? Si es que los x son positivos. Y sería menos x partido en x si los x son negativos, ¿ya?
Eso es traducir lo que está acá arriba, el valor absoluto partido en X. ¿Ya? Como el valor absoluto tiene dos significados, los separé en esos dos. Y aparte, tengo que vale 0 cuando X vale 0. ¿Ya? Así que, ¿cuánto vale X partido en X? Eso es 1. Puedo simplificar. ¿Ya? Menos X partido en X, menos 1. O sea, esta es una función que tiene tres constantes, el 1, el menos 1 y el 0. Vale 1 cuando X mayor que 0, menos 1 cuando X menor que 0, y vale 0 cuando X igual a 0. Esa función es discontinua en X igual 0. ¿Ya? Porque si yo grafico, el mismo gráfico que hice hace un rato, ¿ya? Para los X positivos vale 1. Ahí está. Y aquí hay un puntito blanco. Para los X negativos vale menos 1. Aquí está. Y ahí también hay un puntito blanco. Y cuando X vale 0 la función. O sea, aquí está el puntito negro. ¿Ya? Es una función súper discontinua en el 0. En todos los otros valores es continua. ¿Ya? Si yo quiero calcular el límite de esa función cuando X tiende a 5, bueno, en 5 vale 1. Así que llego y reemplazo. Ahí está la función. Ahí está el punto. ¿Ya? Pero en el 0 es discontinua. ¿Ok? Existe la función, pero no existe el límite. ¿Ya? Como el límite por derecha de mi función es el límite de 1, de la función 1, y eso da obviamente 1, pero el límite por izquierda de mi función es el límite cuando X tiende a 0 por izquierda de menos 1, y eso da menos 1, entonces el límite no existe. Como tengo límites laterales distintos, entonces no existe el límite a secas de mi función. ¿Ya? Así que no es continua. No es continua en X igual 0. ¿Ya? Esa es la idea, con este ejemplo puntual. ¿Ya? Es un ejemplo súper, súper puntual. La idea es ir descubriendo eso, que a mí me pasa en una función y yo decido si es que es continua o no en ciertos valores. ¿Mm? ¿Qué más? Esto de llegar y reemplazar, la verdad es que lo hemos hecho para más funciones. Las últimas funciones que yo conozco en la forma de la función, pero nunca he calculado límite, son las funciones exponencial y logaritmo. Esas dos funciones que las vimos hace un rato, yo conozco el gráfico, lo vimos de hecho, cuando analizamos funciones. El gráfico es así. ¿Ya? Para la exponencial son los gráficos que están a la izquierda. ¿Ya? Cuando A es mayor que 1 y cuando A es menor que 1, la exponencial hace eso, tiene una asíntota en el i igual 0. ¿Ya? Pero esta función es continua. Uno mira el gráfico, voy a abusar de esta idea. Uno mira el gráfico y no tengo ni hoyitos, ni saltos, nada. O sea, esas funciones son continuas, tanto la exponencial como el logaritmo, que es su inversa, así que también tiene la misma forma, ¿ya? Solo que apunta para otros lados. ¿Ok? Entonces, mirando el gráfico, uno ya podría convencerlos de que estas son funciones continuas, ¿ya? Si lo quisiera demostrar, tendría que ocupar la versión del epsilon delta. Ujú. Pero de aquí en adelante, y esta es la gracia de que sea continua, es que si yo quiero calcular el límite cuando x tiende, no sé, a 1 de e a la 2x más 1 más logaritmo natural de, eh, no sé, lo que sea, 2x menos 1, si yo quiero calcular eso, ¿sí? Puedo llegar y reemplazar, porque le estoy asegurando acá, a través del gráfico, que son funciones continuas. Entonces puedo llegar y reemplazar. Esto va a ser e a la 2 por 1 más 1 y más logaritmo natural de 2 por 1 menos 1. O sea, esto es e a la 3 y acá tengo, eh, ¿cómo se dice? El logaritmo de 1. Y el logaritmo de 1 es 0. ¿Ya? El logaritmo de 1 es preguntarse a cuánto tengo que elevar el... Ah, no se lo he comentado a lo mejor. Ya, lo que pasa es que cuando vimos la exponencial la vimos en cualquier base, ¿ya? Y los logaritmos también, en cualquier base. Perdón, me estaba faltando eso.
Ya, este es el inverso del otro. ¿Ok? Cuando uno tiene la base e, su inverso es el logaritmo en base e. ¿Ya? Pero ese se anota logaritmo natural. Es lo menos natural que hay, pero esa es la base. ¿Ya? Ln es cuando la base es e. ¿Ya? Sorry, quizás lo comenté en esas clases, pero ahora tiene más sentido. Ese e es el mismo numerito del límite con el que empezamos esta clase. Es el número de Euler. Es un número, ¿ya? Elevado a x. ¿Ok? Y tiene su inverso en el logaritmo en base e, que se llama logaritmo natural. Así uno lo llama. ¿Ya? Pero da lo mismo, porque al final aquí en este ejemplo, que haya sido natural o no, lo importante es saber que es continua, así que puedo llegar y reemplazar, y que todos los logaritmos en cualquier base, cuando se lo aplico al 1, me da 0. ¿Ya? Siempre pasa eso. ¿Ya? Cuando calculo logaritmo en base e de 1 igual a x, estoy pensando a cuánto tengo que elevar el e para que me dé 1. Y eso es 0. ¿Ya? El x tiene que ser 0. Así que en total todo esto me da solamente el e a la 3. ¿Ya? La buena noticia entonces de aquí en adelante es que para cualquier función exponencial en cualquier base y para cualquier logaritmo en cualquier base, puedo llegar y reemplazar. ¿Ok? Lo que es maravilloso. ¿Ya? Igual que en seno, coseno, las potencias, etc. ¿Ya? Lo único que hay que evitar es que se indefina. Si se indefine en algún lado, entonces problema. ¿Ya? Y ahí no es continuo. Eso. Después, ¿qué más? ¿Qué otra gracia tienen las funciones continuas? Que cuando yo tengo funciones continuas y yo las opero entre ellas, mantiene la continuidad. ¿Ya? Por ejemplo, puedo sumarlas, puedo restarlas, puedo multiplicarlas y van a quedarme funciones continuas. También puedo llegar y reemplazar cuando calculo el límite. Ya, básicamente es eso. Y lo hemos hecho ya. El tema es que cuando sea división, va a ser continua siempre y cuando no se me indefina la fracción. O sea, cuando el g me dé 0, ahí tengo problemas y ahí no va a ser continua. ¿Ya? Y con la composición funciona también muy bien. ¿Ya? La función compuesta también es una función continua. ¿Ok? Y la gracia de tener eso es que como puedo llegar y reemplazar en una composición, es lo mismo que preguntarse, eh, cuando yo calculo el límite de una composición, ese límite puede entrar a la función que está componiéndose adentro. ¿Ya? Como ambas son funciones continuas, la f y la g, calcular el límite de la composición es reemplazar en la f, porque la f es continua. Pero reemplazar en la f es calcular el límite en la g. Y como la g es continua, puedo llegar y reemplazar todo. ¿Ya? Entonces, en resumen, esa idea es que para funciones continuas que estén compuestas, el límite va entrando en cada capa. En cada una de esas composiciones, el límite puede ir entrando sin problema. ¿Ya? Entonces, veamos un ejemplo para ilustrar esa idea. Acá, por ejemplo, me están diciendo, calcula el límite cuando x tiende a 0 de logaritmo natural de toda esta expresión fea. ¿Ya? Eso es una composición. Tengo el logaritmo por un lado y adentro tengo una fracción. Entonces, como el logaritmo es una función continua, ¿sí? Y como eso, en realidad, solo porque el logaritmo es función continua, entonces ese límite tiene permiso para entrar. ¿Ya? Entonces me va a quedar el logaritmo del límite cuando x tiende a 0 de la función que está acá. ¿Ok? Entonces, ahora veo si puedo llegar y reemplazar en esta expresión. ¿Ya? Y esa expresión que está ahí, si reemplazo el 0, no tiene problema. Queda -1 arriba, -1 abajo, en total me da 1. ¿Ya? Entonces, aquí sería logaritmo natural de 1. Porque llego y reemplazo la de adentro también. La de adentro es continua en 0.
ya puedo llegar y reemplazar y no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, me queda el logaritmo de 1, que eso es 0. Ya ahí se acaba. ¿Ya? Ojo con los logaritmos, aquí siempre para saber qué es 0 me estoy preguntando a cuánto elevo la base para que me dé 1. ¿Ya? ¿A cuánto la debo elevar? A 0. ¿Ok? Así que las funciones continuas son maravillosas. ¿Ya? Como que el límite se porta súper bien con las funciones continuas, puedo llegar y reemplazar, como que todo funciona excelente. Las grandes preguntas suceden cuando no es continuo. ¿Ya? Y es lo que vamos a seguir avanzando. Uy, me equivoqué acá. Ahí. Ya. Entonces, bueno, haga lo mismo. Acá hay otro ejemplo, hay más ejemplos. Esas raíces, el límite entra a la raíz, ¿ya? Porque son raíces, las raíces son funciones continuas y calculo el límite de los adentro. ¿Ok? Y ahí hay límites especiales trigonométricos. ¿Ok? Pero no es complicado, es solamente pensar qué pasa con la función de afuera. Si la función de afuera es continua, meto el límite hacia adentro, ¿no? Ya. Después, cuando la función sea discontinua en algún punto, cuando falle alguno de los 3 ítems del test que uno hace de continuidad, voy a diferenciar los dos, o sea, voy a diferenciar los tipos de discontinuidad. Hay unos que se van a llamar reparables y otros que se van a llamar irreparables. También se le dice esencial, perdón, se le dice no esencial y esencial. Una discontinuidad no esencial o esencial. ¿Ya? Entonces, hay una que es más poderosa que otra. Hay una que se puede arreglar, otra que no se puede arreglar. ¿Cuál es la que se puede, eh, cuál es la que no se puede arreglar? Es este caso. Dice, si una función está definida en x0, o sea, f de x0 existe, pero el límite no existe, entonces, por ejemplo, esta función, cuando x tiende a 0, es la función 1 partido en x, ¿ya? Y esa función, grado de arriba es 0, grado de abajo es 1, entonces toda esta perdón, esto es cuando x tiende a 0, sorry, lo estoy diciendo al revés. Cuando x tiende a 0, la 1 partido en x me da muy grande, me da gigante, ¿ya? Tiende a infinito, ¿ok? De hecho, también la vimos, es uno de los ejemplos que vimos eh, pero lo hicimos con límite al infinito. ¿Ya? Pero es fácil de entender acá, que si el x se acerca al 0, la fracción me queda muy, muy grande, infinitamente grande, que eso me da infinito, ¿ya? Sin define en x igual 0. Ya, entonces, el límite no existe en x igual 0, tiende a infinito. Pero patuamente yo puedo decir, ya no importa, en x igual 0 la función vale 100. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría el gráfico de esta función? Voy a volver al, al pizarrón, cuando me deje hacerlo, ahí. Ya, por ejemplo, esta que estamos haciendo acá, 1 partido en x, si x es distinto de 0, y 100, si x es 0, el gráfico, cuando el x tiende a 0, es horrible, porque la función 1 partido en x es así, y ahora lo que estoy agregando es cuando x vale 0, que antes no estaba en el dominio. Cuando x vale 0, la función vale 100. Entonces ahí hay un punto. ¿Ya? En x igual 0, por supuesto que hay una discontinuidad, porque vengo por la izquierda y se va a menos infinito, vengo por la derecha y se va a más infinito, así que el límite no existe. No existe el límite cuando x tiende a 0 de mi función, ¿ya? Y a pesar que la función existe en el punto, yo tengo que hacer un salto gigante de un límite lateral a otro. Tengo que hacer un salto para llegar de un límite lateral al otro. Ese tipo de discontinuidades se dice que no es reparable. No me bastó con definir la función en el punto. Me quedó igual una discontinuidad horrible, ya de un salto
entre un límite lateral y el otro. ¿Ya? Por más que yo la redefiní la función en cero, me quedó igual el salto. Eso se le dice discontinuidad irreparable. No hay nada que hacer. En cambio, si yo tengo que el límite existe, pero la función no existe en el punto, y aquí tenemos uno emblemático, la función seno de x partido en x está indefinida en el punto, ¿ok? En el x igual 0. Ahí no existe la función. Sin embargo, ya lo hemos usado, ese es un límite, es el límite especial trigonométrico, ese límite da 1, ¿ok? En el gráfico, ¿qué es lo que sucede con eso? Eh, para la seno partido en seno de x partido en x, ¿ya? Ahí voy a hacer súper, aquí esto va a ser como un acto de fe nomás para ustedes, ¿ya? Pero la seno de x partido en x hace como algo así. Eh, hace algo así, se va apretando, 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 y llega al 1. Lo mismo con la otra, por el otro lado hace lo mismo. Y va llegando al 1. ¿Ok? El tema es que en el 0 no existe, hay un hoyito. Hay un puntito blanco que no se va a notar acá porque todo se comprime, pero hay un puntito blanco ahí. ¿Ok? Entonces uno dice, bueno, esta función es casi continua, le falta un puro hoyito. Entonces lo único que me falta hacer es redefinir la función. La función es seno de x partido en x cuando el x sea distinto de 0, así no se indefine, y cuando el x valga 0, yo pongo justo el valor del límite para tapar ese hoyito. Lo tapo y le pongo 1. ¿Ya? No me sirve ponerle, por ejemplo, 0. Si le pongo 0, dejo el hoyito acá, el puntito allá abajo, y me sigue quedando el hoyito en la función. ¿Ya? Tiene que coincidir el valor del límite con el valor de la función para que sea continua. Entonces acá yo la defino como 1. Ahí en ese caso, el límite de seno de x partido en x, cuando x tiende a 0, que es 1, está coincidiendo con el valor de la función en 0, ¿ya? Que también da 1. Entonces ahí es continua. Entonces reparé la discontinuidad. Originalmente la función seno de x partido en x era discontinua y yo puedo abrir una llave acá y poner un 1 y la dejo continua. Esa es la gracia de las discontinuidades que son reparables. Es como un trabajo de gasfitería. Ya yo tapo hoyitos, ¿ok? Tapo fugas. ¿Ok? Acá hicieron lo mismo. La gracia de redefinir la función con ese 1 es que yo tapo la discontinuidad, tapo el hoyito, la reparo. ¿Ok? Así que esa es la gran distinción entre las discontinuidades. Hay discontinuidades que están provocadas por saltos, y esas son cuando el límite no existe, y discontinuidades que son hoyitos, y esas discontinuidades son cuando el límite existe. ¿Ok? Así que veamos ejemplos. Veamos ejemplos para ver cómo se pregunta esto en los ejercicios. Acá hay una función. Dice, determina si las siguientes funciones son continuas en todo R. En caso de no serlo, repare la discontinuidad si es posible. Hay veces en que sí, hay veces en que no. ¿Ya? Entonces, esta función que está acá, esta función que está aquí, tiene indefiniciones. ¿Ya? Es una división entre polinomios y donde el polinomio de abajo se haga 0, ahí es discontinua, porque no existe la función. ¿Ok? Y además, entonces voy a escribirlo al tiro acá. Tiene discontinuidades en x igual 0, ¿ya? Porque ahí ese factor se hace 0. El otro factor lo puedo factorizar. Bueno, voy a factorizar todo. Esto es x menos 1, x más 1, partido en x menos 1, x cuadrado más x más 1. Esa es la factorización del x cubo menos 1, es diferencia de cubos. ¿Ya? Entonces, esa es la función, finalmente. Antes de simplificar,
yo puedo darme cuenta que la función tiene discontinuidades en el x igual 0, en el x igual 1, que sería ese factor, antes de simplificar. ¿Ok? Y la otra cuadrática que está ahí tiene discriminante igual a menos 3. Así que esa es toda positiva. ¿Ya? No corta nunca el eje X y tiene el A positivo, así que esa que está ahí nunca es cero, es siempre positiva. ¿Ya? Así que la otra no tiene problema. Es solo el X y el X menos 1. Entonces inicialmente tengo dos discontinuidades, en X igual 0 y en X igual 1. ¿Ya? Ahora tengo que ver los límites. Tengo que ver los límites para ver si esas discontinuidades son reparables o no. Entonces hago límite. Límite cuando x tiende a 0, al valor malo, de mi función. La función ya la descompuse, así que x menos 1, x más 1, partido en x por x menos 1, por x cuadrado más x más 1. ¿Ya? Al tiro no puedo llegar a reemplazar porque es indefine. ¿Ok? ¿Y tiene con quién simplificarse? No. De hecho, yo voy a simplificar igual los x menos 1 y me queda el límite cuando x tiende a 0 de x más 1 partido en x por x cuadrado más x más 1. ¿Eso se sigue indefiniendo? Claro. Arriba me queda 1 y eh, abajo depende. Va a tender a 0, ¿sí? Va a 0, pero depende por qué lado yo me aproxima al 0 y abajo me va a dar positivo o negativo. ¿Ya? Son valores muy chiquititos que se aproximan a 0 y si me acerco por la izquierda o por la derecha puede que me den positivo o negativo. O sea, el resultado de este límite es más o menos infinito, cualquiera de los dos. Ahí hay una asíntota vertical, ¿ya? Si lo hablo en lenguaje de lo que vimos ayer. ¿Ok? Entonces, en x igual 0, no existe el límite. No existe el límite. Cuando x tiende a 0 de mi función. No existe. Entonces aquí hay una discontinuidad irreparable. En x igual 0 hay discontinuidad irreparable. ¿Ya? Ahí se está yendo infinito o menos infinito. Hay un salto gigante que hay que hacer para continuar con la función. Nada que hacer. En cambio, si yo calculo el límite cuando x tiende a 1 de, de la función, x menos 1, x más 1, partido en x por x menos 1, por x cuadrado más x más 1, ahí sí puedo simplificar. ¿Ya? Yo me estoy acercando al 1, entonces no vale 1. Puedo simplificar, ni un problema. Eso se puede hacer en todos los límites. Y ahora ya no se me indefine. Arriba me quedó x más 1, abajo me quedó x por x cuadrado más x más 1. Y eso cuando tiende a 1, me queda 2 arriba y 3 abajo. 2 tercios. ¿Existe el límite? Sí, existe. Por lo tanto, existe el límite cuando x tiende a 1 de mi función. Existe. Cuando existe, entonces es una discontinuidad reparable. En x igual 1 hay discontinuidad reparable. ¿Ya? Entonces reparemos la función lo que podamos. Si mi función originalmente era esa fracción que estaba arriba, la x cuadrado menos 1 partido en x por x cubo menos 1. Esa era mi función originalmente. Esa, eh, esa función eh, está definida así y la voy a definir así si es que el x es distinto de 1. Si el x es distinto de 1 es esta función. Esa función sigue teniendo una discontinuidad en 0. ¿Ya? Es la misma función, solo que le quité el 1. ¿Ya? Y en 1, si x vale 1, voy a tapar ese hoyito que había en el 1.
Entonces, ¿cómo lo tapo? Poniendo el valor del límite, 2/3. Entonces, eso es todo lo que puedo reparar la función. La función, en el 1 se podía tapar el hoyito, pero en el 0 no hay nada que hacer. En el 0 sigue siendo discontinua. Hasta ahí nomás puedo reparar la función. ¿Ok? Cuando sea una discontinuidad irreparable, es eso. No se puede reparar. ¿Ok? Esa. Ya, otra más. Otra más. Creo que viene inmediatamente acá. Esa. Ya, acá misma historia. Voy a pensar la función. eh, la voy a factorizar. Arriba tengo x por x cuadrado más x menos 2. Abajo tengo x por x más 3. ¿Ya? Y arriba puedo seguir factorizando. Dos números que multiplicados de menos 2 y que sumados den 1 son el 2 y el menos 1. ¿Ya? Y abajo tengo x por x más 3. ¿Ya? Así es la función. Entonces yo la escribo así factorizada para ver las discontinuidades. Antes de simplificar, ya tiene discontinuidades. En x igual 0 y en x igual 3 es discontinua. ¿Ya? Para poder simplificar, yo evito esos valores. ¿Ya? Entonces lo que hay que hacer ahora es ver si existe el límite. ¿Ya? Y en realidad va a existir el límite solamente en el caso del x igual 0. ¿Ya? Porque ahí voy a poder simplificar, en el otro no. ¿Ya? Aquí lo voy a hacer por separado. En x igual 0, el límite, cuando x tiende a 0 de mi función, aquí puedo efectivamente cancelar los x, si es que yo calculo el límite, porque puedo hacerlo. Siempre que calculo el límite puedo simplificar. Y si reemplazo el 0, porque ahora sí me quedaron funciones continuas, puedo reemplazarlo en 0. Me queda 2 por menos 1 partido en 3. Y eso es menos 2/3. Ya aquí existe el límite. Entonces en x0 hay discontinuidad reparable. Pero cuando yo calculo en el x igual, cuando el x tiende a 3 de mi función, ahí no hay nada que simplificar. O sea, puedo seguir simplificando el x. ¿Sí? Puedo seguir simplificando el x, me quedan estas expresiones, pero acá ya en el, perdón, no es en 3, es en menos 3, sorry. Es en menos 3. Cuando reemplazo en el menos 3, arriba me da menos 1 por menos 4, así que 4. Y abajo me da algo que tiende a 0. ¿Ok? Y si tiende al 3, por ejemplo, por la izquierda, me está dando negativo abajo. Y si tiende a 3 por la derecha, me está dando positivo. ¿Ya? Entonces, dependiendo por qué lado me acerque, esto me va a dar más o menos infinito. ¿Ok? Así que aquí es irreparable. En x igual menos 3 es discontinuidad irreparable. ¿Ya? Simplifiqué todo lo que pude, pero seguía indefiniéndose. Entonces, finalmente, la función reparada solamente la puedo reparar en 0. ¿Sí? La función sigue siendo la x cubo más x cuadrado menos 2x partido en x cuadrado más 3x, y voy a excluir de ahí al 0 si x es distinto de 0, y le voy a poner el valor del límite, menos 2/3 si x es igual a 0. Ya ahí estamos. Ya eso es todo lo que se puede reparar. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con este concepto, muchachos? Esto de reparar las discontinuidades. Yo, profe, Cuénteme. ¿cómo llega a esos números? Por ejemplo, ahí cuando dijo que en x es igual a 0 y x igual a menos 3. Porque son los valores donde se indefine la función. Ay, Son los valores donde abajo en el denominador se te hace 0.
Ujú. Ayer lo veíamos como cuando buscábamos asíntotas verticales. ¿Ya? Para una función donde se indefine, yo ahí tengo asíntotas verticales, siempre y cuando eso no se simplifique. ¿Ya? Si se simplifica es porque ahí había un hoyito en vez de una asíntota vertical. ¿Ya? Esa es la lógica en general. Si ese factor, lo voy a marcar para que lo tengan en mente, como ese factor, el x, es simplificable, entonces en el x no había una asíntota vertical, había un hoyito. ¿Ya? En cambio, en este factor, en el x más 3, ahí no había nada con que simplificarse. Quiere decir que en el x igual menos 3 había una asíntota vertical. Y nada que hacer. Hay ahí una asíntota vertical. ¿Ya? Porque el límite me da más o menos infinito. ¿Ok? Entonces, este gráfico, por ejemplo, no tengo idea de qué forma tiene, cómo se van recorriendo cómo se va recorriendo la curva en general, de qué forma es, pero yo sé que en el menos 3 tiene una asíntota vertical, ¿ya? Y en el 0 tiene un hoyito. Entonces, por ejemplo, a lo mejor la función hace así, así, eh, voy a inventar, la verdad no sé cómo es la función. Así, y aquí hay un hoyo, hay un hoyito y después sigue para acá. A lo mejor es así, no sé. Ya, pero eso, tanto la asíntota como el hoyito, eso sí lo tengo con seguridad. ¿Ok? Y si yo reparo la función, tiene que ser en menos 2/3, tiene que ir por abajo. Tiene que ir por abajo la función. Esta. Ese hoyito que está ahí está en 2/3, menos 2/3. Entonces va por abajo. Ahí. Tiene que hacer algo así. Y si yo reparo la función, ahora tapo ese hoyito. Le pongo ahí un puntito negro. ¿Ok? Pero la asíntota no tengo cómo repararla. Cambiaría la función completa. Esa es la lógica detrás. ¿Ya? Ya, veamos lo último. Lo último de estos 4 minutos que me quedan es mostrarles un ejemplo de continuidad que es súper típico y justo se me pegó el programa. Típico. Cuando quiero ir más rápido, se me pega el programa. Acá. Quiero solamente mostrarles un ejemplo más y con esto cerramos. No sé por qué. Ya sé. Ya, ahí sí, deberíamos estar viendo el pizarrón. Ya, ¿cuál es el típico ejemplo de continuidad por excelencia? Es el ejemplo que está dado en una función por tramos. Determinar parámetros, algunas letras que estén metidas en la función, acá son A y B, encontrar esas letras de modo que la función me quede continua. Y aquí me piden continua en todos los reales. En todos los reales debe ser continua. Entonces, ¿qué es lo que hace uno primero? Dice, primero la voy a analizar por separado. Aquí la función se separa en el 1, entonces primero voy a considerar el intervalo o voy a ponerlo así, para x que están en el intervalo de menos infinito hasta 1, ¿sí? La función es la función que está arriba, x cuadrado menos 2ax más 3b. Eso es un polinomio. Me da lo mismo cuáles son los valores de a y b. Eso es una función continua. F es continua. ¿Ya? F es continua en ese intervalo, porque es un polinomio. Ya vimos que las potencias, todas esas expresiones son, uno llega y reemplaza los límites, así que continua. Para x que está ahora a la derecha del 1, o sea, del 1 hasta más infinito, la función ahora es el otro polinomio, ax cubo menos 3ax cuadrado más 2bx, eso, que es un polinomio. Entonces la f es continua. ¿Ya? De hecho, uno en las pruebas de desarrollo, cuando hacíamos pruebas de desarrollo, lo que le pedía a uno de los alumnos es que dijera esta frase: por álgebra de continuas, entonces f es continua.
¿Ya? En el fondo, queriendo decir, ya que sumar continuas, multiplicar continuas, dividir continuas, todo eso, o sea, no dividir, sumar y multiplicar, básicamente eso. Eh, por eso, entonces, me tiene que dar que la función es continua por separado. El valor crítico está en el 1. ¿Ya? ¿Qué pasa en 1? En el x igual 1. ¿Ya? Ahí justo se separa la función. Entonces, claro, pues yo puedo tener el gráfico, puedo estar parado en el 1, y la función puede venir por acá súper bien, continua, bonita, y la que viene por el otro lado, también continua, bonita, a lo mejor no se pega con la otra. Y ahí tengo un salto. Eso podría pasar. O a lo mejor se pegan, pero acá hay un puntito blanco. A lo mejor sí se pegan, pero acá tengo justo un puntito blanco. Y ahí no sería continuo en 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que los límites laterales tienen que ser iguales. ¿Ya? Para que esto tenga sentido, tengo que comprobar, hacer los 3 pasos del test. ¿Ya? Primero, la función en 1 existe. Esa es la primera pregunta. ¿La función en 1 existe? Voy acá a la definición y claro, dice para x menores o iguales a 1, la función existe. La función en 1 es 1 al cuadrado menos 2a por 1 más 3b. Esa es la función en 1, estoy ahí, en ese primer tramo. Y ahí eso me da un número, es menos 2, es 1, perdón. Es 1 menos 2a más 3b. Eso me da, es un número real. ¿Ok? Así que existe. Existe la función en 1. Check. Ahí está el primer check. Después, existe el límite cuando x tiende a 1 de mi función. Vamos a abreviarlo así. Entonces ahora tengo que ver límites laterales, porque justo en el 1 es donde se separa la función. Entonces tengo que ver límites por los dos lados. Por la izquierda, cuando tiende a 1 por la izquierda, tengo la función que está arriba. 2ax más 3b. Por la izquierda. Pero esa función es continua, así que puedo llegar y reemplazar. Esa me da 1 menos 2a más 3b. ¿Ya? Por la izquierda vale eso. Y por la derecha, límite cuando x tiende a 1, por la derecha, ahora es la otra función. Es la ax cubo menos 3ax cuadrado más 2bx. Por la derecha es la otra función. Entonces, a esa función, que es continua, yo le reemplazo el valor 1. Ahora me va a dar a menos 3a más 2b. Si reemplazo el x por un 1. O sea, me dio menos 2a más 2b. ¿Ok? Entonces, para que exista el límite, luego, para que exista el límite, cuando x tiende a 1, los laterales deben ser iguales. Los límites laterales deben ser iguales. Deben ser iguales. O sea, lo que me dio acá, el 1 menos 2a más 3b, 1 menos 2a más 3b, eso me dio el por la izquierda, tiene que ser igual al de la derecha. Tiene que ser igual a menos 2a más 2b. ¿Ya? Así que se van los 2a, se fijan ahí, se cancelan, y me queda que 1 es igual a, no, vamos a pasar los b para la izquierda, b es igual a menos 1. ¿Ya? De esa igualdad yo obtuve que el b es igual a menos 1. ¿Ok? Pero además, ahí estoy haciendo como el check 2. Ahí estoy haciendo el check 2, de que existe el límite. Por último, ¿será verdad que el límite, cuando x tiende a 1 de mi función, coincide con la función en 1? Eso es lo último que tengo que comprobar. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto daba la función en 1? Daba el 1 menos 2a más 3b. ¿Sí? Ahí está escrito aquí. ¿Ya? 1 menos 2a más 3b. Esa es la función.
Lo voy a escribir acá. 1 menos 2a más 3b. Pero 3b ya lo tengo. 3b es 3 por menos 1, que es menos 3. ¿Ya? Así que me queda menos 2 menos 2a. Eso me está dando la función en 1. ¿Ya? ¿Y cuánto da el límite? El límite de la función, cuando x tiende a 1, bueno, es cualquiera de los dos que calculemos. O el por la derecha o el por la izquierda. Porque ya encontré lo necesario para que sean iguales. ¿Ya? Entonces yo puedo reemplazar el de la derecha, este. Ese es el límite. Ya solamente que reemplazo el b. Entonces es menos 2a más 2b, menos 2a más 2b, y el b ahora yo sé que vale menos 1. Entonces esto es menos 2a menos 2. ¿Y quedaron iguales? Sí, quedaron iguales. ¿Ok? Entonces el único requisito para que la función sea continua en todos lados, para que f sea continua en x igual 1, que era el lugar que me faltaba, a puede ser cualquier cosa, a pertenece a los reales, y b es menos 1. Y listo. De esta forma, bueno, ahí tengo que hacer un paso más. De esta forma, f es continua en todo R, para todo X en R. ¿Ok? Entonces hice estas igualdades, fui probando los 3 pasos, que exista la función, que exista el límite y que después sean iguales, y con eso solamente llegué a una condición para el B. Para el A podía hacer cualquier cosa. Entonces uno dice que el A es real y el B es menos 1. ¿Ya? De estos ejemplos, por pilas. ¿Ya? Es muy repetitivo esto de que la función esté por tramos, y que ahí yo justo donde se separa el tramo es donde tengo que investigar si es que hay continuidad o no. ¿Ya? Eso, chicos, de nuevo me pasé por bastante, sorry. Con esto estamos cerrando esta primera parte de continuidad. El día lunes la vamos a cerrar, ya con teoremas de continuidad, y mañana vamos a hacer ejercicios, ya para prepararnos para el control. Eso, chicos, que estén muy bien, nos estamos viendo mañana. Profe, Chao, que esté profe, bien. muchas Chao, chao. gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Igual.